Los libros son instrumentos de conexión con las emociones, las ideas y el ser. Bienvenidos a este espacio de conversación para ver el mundo a través de los libros. Esto es Gusto Literario, un podcast de Nodo Transmedia Studio. La literatura es esa ventana al mundo que nos permite viajar sin pasaporte, transportarnos en el tiempo y vivir historias maravillosas. Pero también nos muestra fuertes realidades cercanas a nuestro entorno. Este mes celebramos la literatura y su capacidad de hacernos sentir, con un libro hecho en casa. Cartografía del Mal, Relatos de la Pereira Oscura, es una mirada a la periferia de una ciudad, a todos esos seres deambulantes del día a día, arrastrados por el delirio, la carencia y la soledad. Nuestro invitado de hoy es el autor de este libro, el pereirano Wilmar Ospina Mondragón, quien con su narrativa desmedida y cruda, típicas de la novela negra, nos lleva por un tour de relatos por esas calles prohibidas de Pereira o de cualquier ciudad. Historias de un inframundo urbano que tratamos de evitar a toda costa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gusto Literario. Wilmar, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Por fin nos podemos ver, nos podemos reunir. Me encantaría conocer su relación con los libros como lector. Ana María, buenas tardes, gracias por la invitación a Nodo. Antes de responder, quiero agradecerte por una tarea tan bonita, tan bella, y es lo de la promoción literaria. En conversaciones informales hemos hablado de eso y tú dices que ¿por qué tan reiterativa en esa pregunta? Porque sorprende. Incluso nosotros los que escribimos a veces no tenemos tiempo para hacer promoción de lectura, pero si llega una persona y se encarga de eso y está bien, es muy bacano. Además que, sin un ánimo de lucro, además, que es mucho más significativo. Entonces, también, digamos que lo acepté porque quisiera que creciera mucho este programa. Y en cuanto a los libros, no, yo era muy niño y un cuñado, el esposo de mi hermana mayor, pues el hombre leía una revista llamada Selecciones. ¿Quién no se acuerda de Selecciones? Todo lector. Claro, por supuesto. Y yo vengo de una familia realmente pobre. Y en mi casa no había con qué comprar un libro, pero era muy particular porque él no es un tipo tampoco de la academia, solo le gustaba leer. ¿Por qué? Yo lo desconozco, esa es una pregunta que debo hacerle. Y una noche le dije que qué leía y me dijo esto, y me pasó esa revista. Y recuerdo una revista llena de colores, de mapas, de caricaturas, del mapamundi, cosas sociales, cuentos, un mundo de cosas, como una variedad. Y comencé a leer las caricaturas y los cuentos y las crónicas y comencé a engancharme con él en las noches a leer. Y él leía y me decía, lea esto, me sugería que leer. Y digamos que así comenzó como un poco el amor por la literatura. Y luego cuando estaba en el colegio, pues un profesor puso a leer un libro y yo fui a la biblioteca y me prestaron un libro de cuentos que era Cuentos extraordinarios, narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. De verdad que la señora me pasó eso en la biblioteca, cuando quedaba acá la antigua biblioteca pública, en la estación del ferrocarril. Sí, la recuerdo. Y yo me encarreté a leer eso ahí porque era la única forma. Y recuerdo que todos los días fui a leer ese libro hasta que no terminé los cuentos de narraciones extraordinarias. Y ahí me enganché con los libros y en adelante a la biblioteca, tanto que incluso a veces perdía los entrenamientos de fútbol. Y que el fútbol me encanta, caramba, y que lo hice muy bien. Entonces ahí me enamoré de los libros, incluso cuando hacía las tareas no sacaba la fotocopia, primero muy carísima y luego pues me sentaba a leer y a tratar de entender. Y ahí creció una pasión por los libros y en el colegio siempre me fue bien en esa área y a conseguir libros.
Y Yo en la soy, universidad también, yo pues soy eran una fiel libros. creyente de que los libros lo buscan a uno, porque me parece tan particular que le hayan prestado ese libro, o sea, porque usted es autor de novela negra y pues no digamos que es que usted escribe historias de terror como en su momento lo hizo Edgar Allan Poe, pero es cierto, es como un camino. Claro, de hecho, pero mira que de hecho sí, sí tiene mucha, digamos, relación, porque Edgar Allan Poe es el que, de los fundadores, por ejemplo, del género negro, ¿cierto? Claro, Con claro algunos que sí. cuentos de detectives e investigadores, además de una literatura que obvio está en el suspenso o en el suspense, pero también es muy urbana. Uno encuentra cuentos en Edgar Allan Poe muy urbanos, muy de la calle, muy de la ciudad, y no sé, y a mí me ha encantado la ciudad, lo urbano, lo que se mueve entre el urbano, todo eso. Entonces, claro, los libros lo buscan a uno. De hecho, ahora cuando voy a mi biblioteca a buscar un libro para leer, no voy buscando yo el libro para leer, sino el libro que me va a leer a mí. Entonces es una selección distinta y se encuentran unos títulos, autores, y ese libro como que lo señala a uno y uno lo lee, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, los libros siempre lo buscan a uno, siempre. Cuénteme un poquito sobre su proceso como escritor. Usted, Cartografía del Mal no es su primer libro, No, pero sí me gustaría saber un poquito de ese proceso, cómo ha sido. pues Ana María, yo en la licenciatura creo que hacía un ejercicio de escritura, bueno, recuerdo comentarios muy satisfactorios de los profesores en las tareas de escritura e incluso en el colegio. Recuerdo que era con trabajos muy bien presentados a nivel ortográfico, de redacción y todo eso. Y en la universidad también. Me ha gustado mucho leer teoría, ensayo, filosofía, psicología, cualquier cosa que sea teórica. De hecho, ahora me estoy leyendo un libro que se llama Metrópolis, sobre las ciudades, porque me encanta. Un ensayo, una investigación tremenda sobre la ciudad. Y lo hacía bien en la universidad. Entonces, al ver que los profesores calificaban como a satisfacción eso, me interesó la escritura siempre, inicialmente desde el ensayo. Lo voy a decir con el respeto de muchos ensayistas aquí y muchas personas que lo piensan al contrario, y es que para mí el ensayo es un poco más fácil de construir, porque es, digamos, ponerme en una hipótesis, una idea de desarrollo, la desarrollo y ya. Si Ana María está de acuerdo, chévere, bacano. Si no está de acuerdo y hay una divergencia, pues mejor, porque en la divergencia surge el conocimiento. Entonces, digamos que el ensayo o un poco la teoría es para mí un poco más fácil y sencilla de construir, porque no tengo que convencer a nadie de que eso es así. Simplemente expreso una idea al respecto, unos argumentos. Si a esa persona le parece o a esas personas, chévere. Si no, tampoco hay problema. Pero la narrativa sí le he tenido mucho respeto, porque la narrativa es un discurso distinto, donde tú tienes que saber muchas cosas, muchas cosas, de psicología, de medicina, de la calle. Si es un libro como Cartografía del Mal, donde se mueve un poco el crimen, la violencia, entonces hay que averiguar el crimen, la violencia, entenderla también. Incluso no caer en la denuncia de la violencia, sino en el retrato de la violencia para recuperar la memoria. Entonces la Exacto. narrativa es muy compleja y siempre le había tenido mucho respeto. El día en que me aventuré a hacer la narrativa, pues me fui por el género urbano y género negro, pues porque es lo que me ha marcado y lo que me ha gustado, ¿cierto? Creo que he sido un hombre de la ciudad. No No podría vivir sé, en una finca. no, ni en un pueblo. O sea, para mí la ciudad es una cosa maravillosa, encantadora. Es, Usted es un tipo de los que fuera feliz en Nueva York, pues algo así, una ciudad sí, las compleja. ciudades, no sé, Nueva York, Madrid, París. De hecho, he tenido la oportunidad de conocer algunas y, uff, es un encanto, es una magia, es aprovechar la noche. No sé, estuve en Bruselas y, uff, eso es una cosa increíble. O sea, es una empatía impresionante con lo material, con la ciudad, con el cemento, con la fisura, con todo eso. Wow. Porque ahí está el hombre. Yo creo que en el campo no suceden muchas cosas, y con el respeto lo voy a decir, como suceden en la ciudad. Es que la enfermedad está en la ciudad, muchas veces no en el campo. Sí. El mal está en la ciudad, a veces no en el campo. El crimen está en la ciudad, pocas veces en el campo. Es decir, que el campo o la periferia de la ciudad es un poco más tranquila, ¿cierto? Porque también se dan esas cosas. Pero la ciudad, precisamente porque es una aglomeración de cemento y carne, ahí se mueven muchas cosas. Y eso siempre me ha generado a mí
no sé, una invitación a pensar y a reflexionar la ciudad. Eso me parece genial, la ciudad. La negra Eugenia llegó a la ciudad como pudo. La desterraron de su pueblo, le quitaron su tierra. Solo le dieron unas horas para empacar la ropa en unos talegos y ya. Eso fue todo. Sin un peso en los bolsillos, se las apañó para abordar un bus de la flota occidental que se dirigía hacia la ciudad de Pereira. Cuando llegó a la capital de Risaralda, tenía los ojos escaldados, inyectados en sangre. Su alma estaba rota, literalmente. Ahorita usted mencionaba que el ensayo es una experiencia de escritura distinta, ¿cierto? Sí, claro. Yo como lectora, sinceramente, aunque aprecio el ensayo, de hecho estoy leyendo en este momento El infinito era un junco. Buenísimo. Buenísimo, Sí, es necesario para cualquier lector. Esa señora es increíble. Es increíble. Pero tengo que decir que yo admiro y respeto profundamente a los novelistas, porque yo siento que es tan difícil uno empezar una historia y darle un final. O sea, yo sé que hay historias que no tienen un final, pero las historias necesitan un punto de conexión en donde se encuentren nuevamente y terminen ahí o queden puntos suspensivos, pero a mí eso me parece supremamente difícil de hacer. Y en cartografía, por ejemplo, ese fue uno de los puntos que más me llamó la atención, que aunque eran relatos independientes de personas, independientes, en algún momento las historias se encontraban entre relato y relato. Eso a mí como lectora me convenció. ¿Cómo se le ocurrió a usted esa idea? Porque los relatos es muy fácil dejarlos en el relato y ya. Sí, claro, mira, Ana María, lo que pasa es que, a ver, ahorita está muy de moda lo de las inteligencias artificiales, ¿cierto? Pero creo que, a ver, el ser humano pierde unas cosas y gana otras. Es decir, que si miramos antiguamente, nos pusimos en pie, nos erguimos y quizás perdimos un poco el olfato y el oído y perdimos esa visión rastrera, pero ganamos el tacto y la visión horizontal, ¿cierto? Y entonces las ideas cambiaron. En la narrativa es igual, a veces, por ejemplo, uno se juega, valga la redundancia, jugadas para mirar qué puede ganar. Entonces, en Cartografía del Mal, que esto no es nuevo, pues muchos autores yo creo que lo han intentado hacer, era jugar con una especie de telaraña, ¿cierto? Perder la linealidad del relato de principio, nudo, desenlace, que es el clásico, y más bien jugar a que el final de un cuento podría estar en otro cuento, ¿cierto? O el desarrollo de un personaje estaba en otro relato. Y de esa manera, entonces, así como se llama tu canal o tu programa, habían nodos de conexión. Y eso lo pensé bajo tres cosas fundamentales. Uno, el espacio. Es decir, que el espacio me conecta a los personajes. Y ahí se daban desarrollos en una u otra parte. Dos, a través de los personajes. Entonces un personaje no desarrollado en un relato se desarrollaba en otro. Y tres, las acciones. Lo que un personaje hizo en un relato y no se desarrolló podría tener su continuidad en otro. Entonces, si lo miramos bien, funciona como una tela de araña, ¿cierto? Donde hay unos nodos que vinculan esas tres cosas. Y de esa manera entonces se deja el libro lineal, el relato lineal, y se vuelve más bien como circular e interesante incluso. Creo que hasta ese es el gancho que ha atrapado al lector también, la forma en que queda la expectativa de lo otro. Eso por un lado. Y otra situación es que a veces se tiene que narrar, y yo creo que como en el cine, ¿no? Pues muy rápido, con muchas imágenes contundentes, donde el lector cada vez que vea esa imagen impacta, 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 impacta. Y claro, eso en el cine lo hace llevar a uno a continuar con las películas. Si nosotros miramos Batman, mucha gente quedó descontenta con Batman, porque no es una película de mucho impacto. Sí. Pero a mí, como soy un fanático de Batman... ¡Ay, buenísimo! No le había visto. Gotham ¡Súper! Y Batman. Bueno, acá les contamos que tengo así a Gotham en mis uñas y una imagen de Batman en la otra uña, maquilladas. Entonces, volvamos a esto. No sé, entonces... Yo creo que en el género que usted escribe, por ejemplo, hay que mantener ese ritmo, ¿cierto? Claro. Porque se supone que es un género donde mantiene
al lector al filo de la Sí, navaja, como expectante, claro. como ¿qué más va a pasar? Claro. Es una habilidad definitivamente. Entonces, mira, Ana María, que era eso, porque la literatura tiene la otra parte, ser muy descriptiva. Yo podía escribir relatos de 20 páginas, pero en este caso quería tener una especie de formato cinematográfico, es decir, más contundente, menos descripción, más acción. Y eso, claro, genera una expectación en el lector y mantiene ahí, como tú dices, en el filo y quiere saber más y quiere saber más. Entonces, el libro, por ejemplo, hubo personas que me lo leí en una sentada. Sí, sí, se presta para eso. Yo como le dije a usted anteriormente en otro espacio, no soy muy fan del género de la novela negra, aunque lo respeto mucho porque, cierto, ese ritmo es difícil de mantener. Sin embargo, cuando me aventuré a leer su libro, me llamó la atención mucho que fuera del contexto donde yo vivo, de Pereira, que fuera de lugares de Pereira que yo reconozco desde niña, ¿cierto? Y que yo Claro. pasé por ahí y yo vi lo que eran antes de lo que, en lo que se convirtieron ahora. Pero realmente cuando ahondé en el libro, me di cuenta que las realidades sociales que muestra el libro, yo pienso que es lo más valioso que tiene, más allá de la historia de la sangre, lo desagradable, de este problema con otra persona, de la riña, o sea, más allá de todo eso, creo que fue muy valioso que usted pusiera la lupa en esas realidades sociales que vivimos en esta ciudad y en todas las ciudades. Por ejemplo, la salud mental. Eso me movió profundamente y me conmovió. Hay un relato de un chico que él es sicario y él hace unas cosas horribles que uno dice, ¿esta persona cómo puede dormir? Pero también vemos que es una persona que se siente profundamente sola. Está sola, Claro. está sola en el mundo, o sea, perdió la persona que más amaba y eso es muy triste. Cuéntame un poquitico sobre esos temas sociales, en especial el desplazamiento. Pues mira, Ana María, las dos miradas o las tres de ese libro es, bueno, un amarillismo, una apología o una invitación a esas conductas, pero cuando hay un lector sincero, y no que es que los otros no sean sinceros, sino más bien una mirada profunda a la lectura, no encuentra eso, que más allá del amarillismo, de la apología, que eso no existe, no hay apologías a nada, al contrario, lo que hacemos ahí es estudiar esas cosas que nos han tocado pero que le damos la espalda. Es que si tú ves, a veces ese género no es muy agradable al lector porque claro, toca la fibra, lo más sensible, lo que yo no quiero saber, Exacto. ¿cierto? Entonces yo no quiero saber de crímenes, de violencia, de sangre, pero resulta que en mi ciudad todo el tiempo hay crimen, violencia y sangre y cosas aún peores como el desplazamiento de las personas, es decir, llamémoslo de una u otra manera como la desterritorialización del ser, ¿cierto? Es decir, cómo le quitamos la tierra al ser y no se la quitamos porque lo desplacemos de su tierra, no, los desplazamos de la familia con la mirada indiferente, los desplazamos del colegio, es decir, los desterritorializamos, casi que no. Y entonces, al desterritorializar a estas personas, pues hombre, caramba, ¿qué otra opción pueden tener? Si se sienten eso, segregados de lo social, del otro, y hay un poco de clasismo en eso, y hay un poco de egoísmo en eso, y la salud mental comienza a jugarse ahí, ¿sabe? En el grito de un profesor, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, en el grito de un profesor, o en el silencio de una aula de clases donde el estudiante no puede decir nada porque es silenciado por... Y no estoy echándole la culpa a mis compañeros profesores, no, sino que suceden cosas. O en el maltrato de un padre de familia, por ejemplo. Total. O en el acoso de un padre de familia también a su hija o a su hijastra. Bueno, ahí pasan cosas. Entonces, en ese sentido, yo con ese texto quería realmente recuperar la memoria histórica de lo que en algún momento pasó en Pereira, en ciertos sectores de Pereira, y porque además yo también vengo de un barrio en el que se ha movido el crimen permanentemente, y es Berlín. Es decir que yo no solamente estoy en la ficción del crimen y en la investigación del crimen, sino que también de joven lo viví, que no lo hice fue otra cosa. Pero si miramos, y creo que tenemos en Pereira muchos amigos, tanto tú u otras personas que han sido víctimas del crimen, ya sea Claro. como victimarios o como víctimas. Completamente. Cualquier persona como usted o como yo que ha vivido
en sectores populares de una ciudad. Sí, claro. O sea, esta es la realidad de todos los días. Por eso es que el libro yo creo que le llega tanto a uno, porque uno puede estar viendo reflejado a fulanito de tal ahí, en esas páginas. Yo creo que eso es lo maravilloso de la literatura, cuando uno puede asociarse con ella de una manera como personal. Bueno, Wilmar, cuéntenos un poquito de novela negra. Usted, así como a mí, que me va convirtiendo poco a poco en lectora de novela en negra. lectora de novela negra, cuénteme un poquito, o sea, ¿qué nos recomienda usted a los lectores nuevos de novela negra? Primero, pues decirles que la novela negra es de verdad un género interesante porque digamos que trasciende un poco lo del realismo mágico en García Márquez y el boom latinoamericano, ¿cierto? Es decir, que ya no es tanto la imaginación, lo fantástico, sino verdaderamente lo real, lo que sucede ahí. Hay un autor que leí hace tiempo y es Hans Blumenberg, y él dice que usted lee en el libro, pero también en la ciudad, usted lee en la página, pero también en la piel del otro, usted lee en tal parte, pero en el píxel también. Y la ciudad es un libro permanentemente abierto, que no lo leamos es otra cosa. Que lo queramos ignorar porque nos da miedo también. Claro, eso puede claro, suceder. Es que la ciudad asalta, es que lo increíble de la ciudad, y por eso me gusta, es vertiginosa, ¿no? O sea, te puede abrazar, pero también te empuja. Es decir, es un caos perfectamente organizado. Te da y te quita. Sí. Es como la fundación de Roma. Es decir, bueno, te alimentas del muro, pero también te golpea. Es un poco como eso, la ciudad. Y hay muchas historias en la ciudad. Entonces, el género negro, a partir de eso, de que se trasciende ese realismo mágico, y más bien el género negro busca como retratar la condición humana en la tragedia, en lo trágico que sucede en una ciudad, en un robo, en una riña, en un asesinato, en las sustancias psicoactivas, que eso no le podemos dar la espalda, en, qué sé yo, en violaciones, en asaltos, por ejemplo, a bancos. Todo esto sucede en el género negro. O, por ejemplo, el narcotráfico de maderas en el Chocó, por ejemplo, eso también hace parte del género negro. Claro. No necesariamente es eso, pero mire ese otro narcotráfico que hay, como por ejemplo organizaciones mundiales están allá empotradas en esa selva del Darién solo para llevarse las maderas más finas, y eso hay un narcotráfico al respecto de eso. No solamente es el narcotráfico de la droga, sino de otras cosas, el oro, por ejemplo, hay una mafia con respecto del oro. Bueno, en fin, entonces la novela negra da pie a esas cosas que suceden en la ciudad y con el hombre citadino, y que se convierten en, de una u otra manera, situaciones trágicas. Sí. Y eso es lo que trae la novela negra, y tiene muchas vertientes, muchas aristas. Hace unos días leía sobre la narconovela. Pues, por ejemplo, en México está muy de moda la narconovela, que es una variable del género negro. Claro. Y eso es válido. Si hay un país donde en ese momento el narcotráfico está tan a flor de piel, sí, la literatura tendrá que retratar un poco eso, apropiándose de la ficción, esa situación que sucede. Entonces, al leer literatura o género negro, lo que nos enteramos es eso, lo que está sucediendo. Y como le decía ahorita, es un poco, de una u otra manera, desenterrar la memoria, desenterrarla, mostrarla, evidenciarla, ¿cierto? Y es buenísimo el género negro. De hecho, los países escandinavos lo escriben mucho, y allá sí, tampoco sucede nada. Mira que yo empecé a explorar el género, ¿cierto? Desde antes, porque como le digo, yo soy lectora aficionada, entonces yo estaba en esa búsqueda. ¿Cuál será mi género? ¿Cuál será mi género? Y me di cuenta que el norte de Europa es grandísimo, es decir, es un género que está muy desarrollado en esa parte de Europa. Y me acuerdo mucho de una novela de un francés, Recursos Inhumanos, que yo no la leí, pero esa descripción de esa novela me pareció como tan horrible, y yo decía, ay, pero es que eso parte de una realidad social, ¿cierto? Y cómo eso se vuelve como una historia así como al filo de la navaja. Sí, es verdad, es algo que es como que es como si fuera algo que a uno no le gusta porque lo repugna un poquito, pero uno quiere como de todas maneras mirar por la rendijita, sí, a ver, claro, qué es lo que está pasando. Y mira que incluso ni siquiera es una realidad social, porque si miramos en esos países, la realidad social es muy estable. Exacto. A nivel económico, académico, social, cultural. Pero lo que pasa es que sí es un universal humano, el crimen o la malignidad, como lo llama la filosofía, ¿cierto? Entonces, con regularidad el ser humano se puede estar abocando a acciones malignas
o que producen dolor intenso en el otro. ¿Por qué? Porque es una condición universal del ser humano. Entonces, y eso viene mediado por muchas cosas, por ejemplo, la envidia o el querer tener. Entonces, claro, tengo la opción y hago, mira, por ejemplo, el crimen cibernético. Dios mío. Si estamos, una persona tendrá que llegar la novela sobre el crimen cibernético en ese género negro. Entonces, eso es más bien como una condición universal del ser humano, a veces abocarse hacia allá, porque tú no ves en esos países escandinavos no sé, una acción sicarial como la vemos acá en Colombia, a diario, por ejemplo, permanentemente. Allá eso no es, quizás sea muy esporádico, incluso podría yo pensar que no se da, porque son sociedades, entre comillas, con unas posturas éticas distintas, pero en su universal humano creo que el crimen está instaurado, ¿cierto? Es como un bicho, un germen que tenemos ahí. Y claro, piensa en eso, un feminicidio, por ejemplo, las mujeres que no, los hombres que no aman a las mujeres, que es una novela negra de esa zona, ¿cierto? Y que es como una trilogía que gustó muchísimo en algún momento. Y que fue al cine también. Claro, por supuesto. Entonces mira cómo ahí hay un género negro sobre lo que es el maltrato a la mujer, los feminicidios, en un país donde quizás eso también sea en unos porcentajes no tan notables como en nuestro país. Hablamos del mundo occidental, porque en el oriental pues la cultura y lo ancestral y lo tradicional lleva otras connotaciones, pero al menos ellos que están en nuestro continente o el lado occidental, mira que trabajan esas posturas de la novela negra. En Inglaterra, por ejemplo, también, en Escocia. Incluso si nosotros pillamos este libro que no leímos mucho, eso es una novela negra, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una novela negra, un tipo que se convierte en otro y va y mata a una viejita. O si miramos a Dostoyevsky, por ejemplo, es una novela negra, Crimen y Castigo. Bueno, si eso es una novela negra, tengo que decir que una pieza de novela negra es de mis libros favoritos. O sea, ese libro a mí me dejó impactadísima. ¿El Dr. Jekyll? No, El Crimen y Castigo. A pesar de ser un clásico, yo sentí que ese libro, me movió todo, porque era como esa dualidad de ese personaje. No sé, me llamó muchísimo la atención. Y eso sucede. Qué interesante que usted diga que eso es novela negra, tiene todo el sentido del mundo. Y si no es como tal, entonces estamos diciendo que, digamos que es la semilla de esos géneros. Si hablamos que Edgar Allan Poe también y Agatha Christie y otros, pues hay un poco de novela negra. Y si uno hace un rastreo, podría encontrar novela negra en textos anteriores. Por ejemplo, mira esto, Edipo Rey. Es una novela negra. Sí. O sea, un tipo que asesina a su padre en el camino. Llega sin conocer quién es su madre y su mamá queda en embarazo. Sí estamos. Una hermana que luego al enterarse de eso se suicida. Mira la tragedia tan terrible. Y la novela negra normalmente retrata esos escenarios. Y si nos vamos más atrás, alguna vez en una conferencia en la Feria del Libro lo dije, con respeto también de muchas personas, en la Biblia hay bastantes cosas del género negro. Claro, elementos están por todas partes. Wilmar, una última cosita para terminar. Como madre, yo se lo pregunto, porque su libro es muy descriptivo y nos muestra muchas cosas que pasan en lo urbano, en la ciudad, pero uno a veces siente que es desesperanzador, especialmente cuando uno tiene hijos y dice, ay Dios mío, ¿qué le está esperando a mis hijos allá afuera? Yo sé que peligro siempre va a haber, pero a pesar de usted describir todas estas realidades, ¿usted cree que las nuevas generaciones tienen como mejores elecciones, mejores esperanzas hacia adelante? Pues yo también soy padre, ¿cierto? Yo creo que el problema no es lo que hay afuera de la casa, sino más bien lo que hay dentro de la casa. Tiene toda la razón. Yo creo que el problema muchas veces está, como dice una canción, detrás de la piel, no fuera de nosotros. ¿Y a qué quiero llegar? A veces nosotros en la familia, digamos que obstaculizamos a nuestros hijos a conocer y reconocer ciertas cosas. No les enseñamos a decidir con respecto de ciertas acciones que tarde o temprano van a llegar a su vida. Los amigos, la calle, la fiesta. Las decisiones. Las sustancias van a llegar en algún momento. Pero si nuestro hijo adentro en nuestra casa no fue formado para aprender a tomar decisiones, es muy posible que de manera fácil pueda pasar al menos que es lo que nos preocupa a nosotros como padres, ese límite del consumo de sustancias, ¿sí ves? Entonces,
Creo que la familia tiene un papel protagónico a la hora de, y no tanto la sociedad, porque incluso, mira, Rousseau decía, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Yo creería que es falso. Es más bien la postura del otro lado, que hay otros filósofos que dicen el hombre nace malo o naturalmente malo y es la sociedad la que lo vuelve bueno con ciertos códigos sociales, con ciertas normatividades. Y si miramos en casa, la educación familiar es eso, es brindarle a nuestros hijos unos códigos, unas normas, unas ideas, unas enseñanzas para que ellos aprendan a decidir. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros obstaculizamos eso, lo prohibimos, pues los pelados van a experimentar, porque el ser humano es experimental por naturaleza y lo va, porque nosotros no le permitimos eso. Es decir, en lugar de destabuizar el tabú, lo volvimos más tabú. Y esos temas, por eso no son apología, hay que hablarlos con el muchacho, porque si no ellos se van a enterar en la calle de eso. Y la calle, claro, sí lo va a envolver, pero cuando el pelado está preparado, desde la decisión familiar, luego la escuela hace su parte, creo que vamos a tener muchachos sanos. Mi hijo hasta el momento tiene 22 años y es un pelado que ha decidido bien y nunca le temía dejarlo ir. Mira esto, a los 13 años me dijo, papá, me voy para una finca y me quedo con los amigos hasta el otro día. Ay. Tremendo problema, te puedes imaginar. Claro. Y yo tenía dos opciones, o negarle y prohibirle, o aprovechar ese espacio para enseñarle y educarle sobre unos comportamientos sociales, la noche, lo que iba a pasar. De hecho, me sorprende, no le gusta mucho el licor. Pero si le hubiera prohibido eso, quizás se aboque hacia allá. Ahora bien, todo esto es hipotético. De verdad que es hipotético, porque puedes tener la mejor familia, la mejor educación, las mejores enseñanzas al hijo, y él tirarse a algo que nosotros no queríamos. Aunque sí es muy, muy importante tener esos diálogos con los hijos. ¿Quieres que te diga una cosa, Ana? Como profesor, yo creo que a veces nuestros niños son muy desplazados en la misma familia, lamentablemente. Sí, es cierto. Muy desterritorializados, caramba. Puro trabalenguas. Sí, la misma familia les quita su espacio, su territorio, piensan que no son capaces. Incluso mira esto, ¿cuál es la medida del amor en las familias? El regaño y la prohibición. Sí. O sea, esa es la medida del amor. No, es que tú no sales porque yo te quiero. No, es que yo no te dejo ir porque te amo y te pasa algo. No, es una medida de amor enfermo. Sí. Y como tal, es una enseñanza enferma del joven. Cuando sale con un amor enfermo. El amor verdadero es basado en la ética de la libertad, donde el muchacho éticamente sepa comportarse y el padre también. Sí, porque el día de mañana los hijos van a ser adultos que van a tener sus propias vidas, van a tener que decidir por sí mismos y cómo uno como padre los preparó para eso. Yo estoy completamente de acuerdo en que uno se tiene, así como las nuevas generaciones se actualizan en las formas de vivir y todo lo que ofrece el mundo de afuera, uno como padre también se tiene que actualizar, claro, con las nuevas generaciones, porque es que si no, no tiene sentido. Por supuesto, Ana María, incluso nosotros los profesores no podemos seguir pensando que yo no puedo ser amigo de mi estudiante porque pierdo autoridad. Al contrario, yo debo conocer a mi estudiante, su espacio, su escenario, su vocabulario, sus comportamientos, sus actitudes. ¿Para qué? Para hacerme un par de él y poder entender cuáles son sus situaciones. De lo contrario lo voy a desconocer. Esa es otra forma también de quitarle el territorio, el desconocimiento de lo que puede ser. Y no entender, por ejemplo, la etapa en la que se encuentra un estudiante promedio, que es la adolescencia. La palabra lo dice, adolece de. O sea, le falta algo, le falta madurez, le falta un poco de ética, le falta eso. Y nosotros los profesores y los padres tendríamos que estar pensando en eso. Entonces mira que es muy terrible eso y lo que te acabo de decir, el amor enfermo de la prohibición. Tenaz. Sí. Es muy tenaz. Y ese amor enfermo llega a las parejas también. Sí. Mira lo que sucede, no, tú no puedes saludar a X, tú no puedes te reviso el teléfono, en fin, muchas cosas suceden con el amor coercitivo, pero con el amor libre son otras las situaciones, las circunstancias, es la confianza, es la armonía, es el equilibrio, es la posibilidad de creer en el otro, es que eso casi no lo tenemos acá, casi nunca creemos en el otro. Y es la posibilidad de brindarle un territorio a otra persona. Claro. De decirle, claro, estamos acá, mira, esto es lo que hay, podemos hacer esto. Claro. Mostrar eso, el camino, la tierra, pero no, al contrario lo quitamos.
Y la verdad, yo a veces me pregunto eso, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hacemos? Por el afán de control, creo yo. Posiblemente. Y ahí es donde entonces ese mismo control no lleva a la libertad, sino al libertinaje. Mira esto, yo lo pienso así, nos quitaron la libertad de ser, la libertad de ser, y eso nos conllevó al libertinaje del hacer. Entonces, claro, como ya no soy, entonces me toca hacer esas cosas bajo cuerda, bajo la mesa, cuando nadie se dé cuenta, cuando no me vean. Entonces le prohibimos la libertad del ser al ser, pero eso lo condenó al libertinaje del hacer. Claro, y ahí es donde se pasan muchas cosas en la actitud y en el comportamiento humano, tanto para niños, jóvenes, adultos, en fin. Y es mejor la libertad del ser, pues creo yo, ¿no? Claro que sí. Sí. Wilmar, muchísimas gracias. Qué conversación tan amena, muy interesante. Muchísimas gracias por su tiempo. Ana María, gracias. Ojalá siga con su proyecto en la medida en que le pueda ayudar con todo el gusto del mundo. Bacanísimo, chévere. Lea Género Negro, no es miedo. Bueno, no le dé miedo. Es una forma de afrontarlo y enfrentarlo también, la realidad. De hecho, yo creo que hasta luces nos puede dar para afrontar y enfrentar situaciones, sí, eso, total, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con uno mismo, por ejemplo. Con uno mismo. Entonces, es ese tipo de situaciones y es chévere, no sé, ese género es bueno, a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Ojalá siga escribiendo, tiene mucho talento. Pues esa es la idea, no sé, me acosan las ideas, Ana. Entonces es eso, a veces quisiera no, pero llegan las ideas y como que lo encapsulan a uno, lo absorben y tiene que escribir porque sí es mucho más gratificante para mí leer. Leer es una cosa increíble. Leer es muy chévere, ¿cierto? Yo no sé la gente que no lee, ¿por qué no lee? No sabe de lo que se está perdiendo. Camino aquí, precisamente venía pensando, venga, no, yo necesito en mi agenda poner un tiempo para leer, o sea, es que es demasiado bueno para uno decir, no me quedó tiempo, no, es injusto. No, se monta en la película, aprende el cerebro, hace otros procesos, tiene ideas, conversa chévere con la gente, entiende el mundo desde otro, no sé. O sea, la verdad, no saben de lo que se pierde, una cosa maravillosa. En resumen, viva la literatura. Por supuesto, ni más faltaba. Muchísimas gracias. A ti, Ana, muy amable. Así cerramos este episodio, con un viva la literatura en el mes de los libros. Recuerden seguirnos en redes sociales como Gusto Literario Podcast para más información sobre este capítulo, recomendados y todas las actividades del Club de Lectura, Historias y Versos. Escríbenos si deseas unirte. Aquí hablamos de libros de todos los temas, porque así es el universo literario. Soy Ana María Escobar. Gracias por escuchar.